quinto coloquio de la campaña Tu Voz, Tu Voto, Tu Poder. La campaña es la plataforma del Comité de Acción Política Nueva Ciudadanía, cuyo propósito es educar y provocar sentido de urgencia para que la comunidad de origen latinoamericano y caribeño participe en los procesos de acción comunitaria y en estas elecciones del 2020. La campaña es un esfuerzo colaborativo entre la Fundación Pisces y Metro Latino USA. Su fundador y director es el periodista máster en gobernanza, Santiago Tábara, que está con nosotros. Por la Fundación Pisces, esta servidora, Nitza Seguí Albino. La Fundación Pisces es una iniciativa incipiente cuya misión es fortalecer a las comunidades en situación de vulnerabilidad en América Latina, en el Caribe y en las comunidades de origen latinoamericano y caribeño en Estados Unidos, en su intención de construir sociedades justas, inclusivas, equitativas, saludables, autónomas y sostenibles a través de inversiones de impacto social, ético y solidario, promover procesos de diálogo social comunitario y de cooperación en áreas programáticas y técnicas que faciliten su liderazgo. Hoy conversamos sobre las experiencias de las luchas sociales en Puerto Rico y en Honduras, sobre las principales problemáticas que enfrentamos en nuestros países de origen, en su vínculo con los procesos migratorios, cómo se organizan acá en Estados Unidos para apoyar las luchas de las comunidades que dejaron. Este también será una oportunidad para interseccionar ambas luchas. Realizaremos este coloquio con el amor de siempre para nuestros países, familias y comunidades que dejamos. Quiero presentarles a Edil Sepúlveda, cofundador de Boricuas Unidos en la Diáspora, una organización dedicada a incidir en los procesos políticos sobre Puerto Rico. Es científico, especialista en medio ambiente, trabaja en la NASA y en breve, en un ratito, nos contará un poco más sobre su experiencia y sobre su trabajo. Katy Hill representa a hondureños contra el SIDA. Ella es refugiada por razones políticos sindicales, es garífuna, luchadora de derechos de las personas afrodescendientes y afrolatinas. También nos hablará más adelante sobre su experiencia y su trabajo. Crisia López representa a la Mesa Boricua de la Florida, donde se visibilizan las problemáticas de las personas migrantes puertorriqueñas de la Florida Central. Ella también es comunicadora y se destaca en un programa de radio en Ponce, Jevas Combativas. Aquí estamos con mucho gusto. También les presento ya formalmente a Santiago Tábara, que también nos va a decir unas palabritas antes de comenzar. Gracias, Nitza. Pues realmente ustedes, los participantes, representan lo que es democracia, ¿no? Y es lo que muchos han luchado, han muerto por el privilegio de votar, por el privilegio, el deber y el derecho de que muchos no tienen en varios países, ¿no? Entonces creo que ahora en este PAC, en este Comité de Acción Política Nueva Ciudadanía, es recuperar, darle poder al ciudadano, ¿no? Muchas veces decimos, no, no puedo, ¿no? Soy uno, pero yo creo que uno puede cambiar el mundo, ¿no? Y es un voto informado, un voto crítico, si estás en desacuerdo con algunos puntos de tu candidato, pero igual tienes que votar y pues generar conciencia, ¿no? Así que con esas pocas palabras le doy el micrófono a Nitza. Muchas gracias, Santiago. Vamos entonces a pedirle a Katy que se presente, que hable un poquito más de ella, que nos cuente por qué está aquí en Estados Unidos, cuál es la lucha que representa y contextualice un poco la problemática de Honduras y también de acá. Lo vamos a hacer en diferentes momentos, así que le vamos a dar un espacio para que luego Edil continúe en ese flow y luego Crisia. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los panelistas. Es un honor, de verdad, estar con gente preocupada, sobre todo por la población, ¿verdad? Eso en un inicio, como bien decías, mi nombre es Katy Hill. Yo siempre me declaro como una mujer garífuna, eso, apasionada, pero apasionada por la educación popular, ¿verdad? Porque un pueblo educado realmente
somos los que podemos hacer incidencia de alguna manera y generar cambios sociales, que es lo que realmente estamos necesitando en nuestra América. Eso por un lado. Estamos aquí hace algunos años, 7 años para ser exactos, en los Estados Unidos, en calidad de asilada, ¿verdad? Por múltiples cuestiones que ocurrieron en nuestro país. Como bien saben, mi Honduras, mi amada Honduras, es un país convulsionado, infestado literalmente por la corrupción, que luego vamos a hablar un poquito sobre eso. Pero aquí en los Estados Unidos estamos trabajando con algunas organizaciones, colaborando con algunas organizaciones. Una de ellas es Hondureños contra el SIDA y Casa Yurume, que tiene base aquí en el estado de Nueva York, específicamente en la ciudad del Bronx, donde tenemos una población significativa de la comunidad garífuna, pero además también trabajamos con Alianzas Américas, que pertenecemos también al Buró Ejecutivo de Alianza América. Cuando vine a los Estados Unidos, yo necesitaba continuar ese trabajo que habíamos estado haciendo en Honduras, primero con los colegios magisteriales y luego con las centrales obreras en nuestro país. Entonces, lo que nos acercó mucho a nuestra población es efectivamente que ya estaba sentada y queríamos ayudar y colaborar en Hondureños contra el SIDA, una organización que trabaja con la comunidad específicamente garífuna, pero también trabaja con la comunidad hispana, que lidera la señora Mirta Colón, una líder garífuna digna de emular, como muchas baraudas, ¿verdad?, que tenemos en nuestra comunidad garífuna. Más adelante, obviamente, vamos a contarles un poco de cómo está esta situación en Honduras y cómo hacemos nuestro trabajo desde aquí, que haga efecto de alguna manera transnacional en Honduras. Muchísimas gracias. Gracias, Katy. Muy agradecida. Y Edil, ¿qué tal? Hola, Nitza, y gracias por la oportunidad de participar en este panel. Yo soy oriundo de Puerto Rico, soy oriundo específicamente del oeste de Puerto Rico, en San Germán, abogado de profesión en el área de derecho ambiental por varios años en Puerto Rico y en otros países de Latinoamérica, y también científico, y ya hace unos 5 años estoy basado aquí en el área de Washington, D.C., trabajo para la División de Ciencias de la Tierra de NASA, como uno dice, de día, y el resto del tiempo lo dedicamos para hacer activismo por el tema de Puerto Rico. Igual que Katy indicaba, Puerto Rico, como muchos países de Latinoamérica, también está convulsionando, y especialmente los últimos 15, 20 años, Puerto Rico ha visto, ¿verdad? Se ha visto sumido en una recesión, realmente una depresión económica muy grave y una migración muy grande, especialmente de los jóvenes y de los jóvenes profesionales en Puerto Rico. Nosotros tenemos una situación peculiar, ¿verdad?, que es la situación colonial en la que nos encontramos y esa relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Y entonces eso es el tema tal vez más clave que nos une a la organización, ¿verdad?, que nosotros formamos ya hace unos 3 años, que es Boricua Unido en la Diáspora. Estamos basados aquí en Washington, D.C., pero con presencia en muchos estados de Estados Unidos y también fuera de los Estados Unidos, en otros países como en España, en Bélgica, en Perú. Nosotros nos formamos básicamente por esta preocupación que hay de la falta de poderes políticos en la toma de decisiones en Puerto Rico, y también el problema de corrupción, ¿verdad?, que sabemos que a través de toda Latinoamérica es un problema muy importante. En Puerto Rico hemos sufrido eso por mucho tiempo, y el problema de la deuda, de la deuda pública en Puerto Rico, que llevó, ¿verdad?, a que se instaurara una junta de control fiscal antidemocrática. Así que entre muchas cosas que podemos estar hablando que han pasado, yo diría tal vez los últimos 20 años en Puerto Rico, nosotros dijimos que teníamos que tratar de organizar los esfuerzos que cada uno individualmente estaba tratando de hacer, y crear unas redes, ¿verdad?, entre nosotros. Nosotros mismos conocíamos, y surge así, conocemos tantos profesionales puertorriqueños como latinos que están a través de diferentes estados en Estados Unidos, y yo veía que cada uno estaba tratando de hacer algo
de manera individual, así que nosotros nos juntamos y decidimos, vamos a tratar de hacer estos esfuerzos, ¿verdad?, de manera organizada, porque muchas veces luchamos contra unos intereses muy fuertes y se tiene que luchar de manera organizada. Así que en los últimos 3 años nos hemos enfocado, desgraciadamente ocurrió el huracán María en el 2017, así que nuestro enfoque fue al tema de la recuperación y recuperación justa luego del huracán María, el tema de la Junta de Control Fiscal y la deuda pública, tratar de menguar todos estos medidas de austeridad que se han estado imponiendo a la población en Puerto Rico y tratar, que es el más importante, tratar de unir esfuerzos con organizaciones y movimientos en Puerto Rico y con el Congreso de los Estados Unidos para mover un proceso serio de autodeterminación y de descolonización de Puerto Rico. Y en eso nos hemos enfocado los últimos años y de eso podemos estar hablando más adelante. Sí, de hecho, muchas gracias, Edil. Vamos a estar hablando mucho de eso. Le voy a dar la palabra a Crisia porque sí quiero hacer algunos comentarios a partir de lo que ustedes hacen para luego fluir con las preguntas que tengo para ustedes sobre estos temas. Crisia, adelante. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Crisia López Arce. Estoy viviendo en Florida luego del huracán María. Pero como dijo Edil, soy de esa cepa de gente, el huracán fue la gota que colmó el vaso, pero soy de esa cepa de gente que se fue poco a poco de Puerto Rico, ¿verdad? Porque no habían oportunidades después que te graduas de la universidad. Yo me gradué de la universidad en 2009, que entré al campo laboral cuando estaba toda esta debacle económica, ¿verdad? De Wall Street que destruyó la nación y por ende nosotros, colonia de Estados Unidos. Yo nunca en mi vida adulta he visto un Puerto Rico próspero, ni una economía próspera. Yo simplemente sobrevivía al día a día. No importaba ni los estudios ni nada. Es sobrevivir porque por más que puedas maybe en la isla tener un buen puesto de trabajo, el sueldo pues lamentablemente puede ser entre $7.25 a $10 la hora. Esa fue como que mi historia, ¿verdad? Desde el 2009 a 2017, trabajaba en lo que me gustaba, pero verdaderamente pues el ingreso no era lo mejor. Y ya con el huracán, pues cuando me mudo a Estados Unidos, a Central Florida, comienzo a trabajar como community organizer, organizadora comunitaria, directamente trabajando con todas esas familias del huracán que habían llegado a Kissimmee, que estaban en los hoteles. Ahí trabajábamos, me acuerdo que para ese tiempo FEMA estaba cortando las ayudas de los hoteles y mes a mes le daban la oportunidad a esa gente, le daban un voucher otro mes más. Y era como que, esta gente no está aquí por placer, esta gente está aquí porque la casa la perdió en Puerto Rico, o sea, no tienen a dónde ir. Y era esa lucha de por qué FEMA nos tiene con la soga en el cuello si en otros desastres en otros estados no actuaban de la misma manera. Eso fue como que lo primero que yo empecé a trabajar tan pronto llegué acá. Y me he quedado entonces navegando todo lo que es, ¿verdad? Civic engagement y la educación electoral, porque otra cosa, cuando vivimos en Puerto Rico, yo vengo de la escuela pública y no sé si en la escuela privada, pero por lo menos en la escuela pública, a mí nunca me enseñaron cómo se movía o cómo se manejaba el proceso electoral de Estados Unidos. Ahora de adulta entiendo que eso es parte de la colonia. Tú no le das el poder a la gente porque si no, eso es lo que yo no le echo la culpa a la gente que llega que no sabe, porque es que cómo vamos a saber algo que nunca nos enseñaron, ni lo enseñaron en la universidad, ni nos lo enseñaron en la escuela. Por eso yo entiendo que esta labor es tan importante, ¿verdad? De conectar la gente, de romper con la narrativa de, ay, ¿para qué votar si mi voto no cuenta? Pues sí cuenta. Esa es la narrativa que nos han puesto desde chiquititos, desde que nacimos, para que no salgamos a votar. Y más cuando ahora estamos en Estados Unidos, que podemos votar, ¿verdad? Por posiciones presidenciales. Es votar pensando también en nuestra gente que está allá, que no lo pueden hacer. Y ahora mismo este año para mí sería como romper con esa impotencia de 33 años que he tenido en mi vida y poder, ¿verdad? Finalmente ejercer un derecho al voto por congresistas ¿verdad? Y por candidatos que impactan directamente todo lo que es Puerto Rico. Muchas gracias, Crisia. Es muy interesante el planteo de ustedes para mí. Hace como un año y medio
por ahí yo regresé de vivir en Centroamérica. Yo antes de irme estuve un tiempo en Puerto Rico, pero viví aquí en Washington por 20 y pico de años. No me cuenten los años, por favor. Y cuando yo llegué a Costa Rica, ya Costa Rica estaba entrando en el proceso de endeudamiento económico del país. Yo me maravillaba cómo era que todavía Costa Rica podía mantener un estado social y no había privatizado sus empresas públicas, como lo hemos hecho en la mayoría de los países de la América Latina, particularmente con las políticas y los modelos que se comenzaron a implementar a partir de 1981, bajo la administración de Ronald Reagan. Que a Puerto Rico nos impactó muchísimo y nos impactó en todos los países y como decimos en lenguaje popular, nos vendieron hasta los clavos de la cruz. Qué terrible, porque eso justamente es lo que estamos hablando, ¿no? Lo que ustedes han estado planteando, ¿no? Cómo es que estos modelos que nos han sido impuestos, económicos, que también son muy, muy corruptos, logran adentrarse en el tejido social y totalmente desmantelar las comunidades, las familias, las personas, el trabajo, toda la fábrica social. En ese sentido, me gustaría que Katy quizás pudiese adentrarse a comentarnos más sobre qué pasa en Honduras, cuál es la problemática de Honduras, ¿verdad? Más específica, todo el proceso de corrupción que se mezcla con el narcotráfico, que se mezcla en todo el proceso político, ¿verdad? Las grandes caravanas de personas que salen del país. Ahorita, muy recientemente, salió una última caravana de Honduras que, bueno, ya puedas comentar un poco. ¿Qué tiene que ver este proceso, como estaba también comentando Crisia, ¿verdad? De cómo se vincula nuestra migración con las problemáticas que vivimos en el país. Y luego que atravesemos todos en ese contexto de problematización, vamos entonces a hablar un poco más sobre qué hacemos desde aquí para poder apoyar lo que está pasando allá. Pero primero empecemos con la problemática. Y bueno, tenemos 3 días o 4 días para contarles un poquito. Claro. Es como en fragmentos, ¿no? Sí, realmente. Bueno, ya nuestra Honduras, primero quiero decir que nuestra Honduras está casi en el corazoncito de América, de nuestra América. Tiene una geografía muy peculiar, muy envidiada. Tiene unos paisajes maravillosos, una tierra hermosa y de hecho sus ciudadanos son muy nobles, ¿verdad? Pero nuestra Honduras ha estado secuestrada por el bipartidismo a través de la historia, ¿verdad? Y quiero remontarme por ahí en el 2009, cuando se gesta un golpe de Estado que rompe el orden constitucional, ¿verdad? Realmente eso viene y agudiza más toda la problemática social ya existente. No estamos diciendo que eso no existía antes, efectivamente existía, pero se agudiza, ¿verdad? Con el rompimiento del orden constitucional. Dicho esto, de ahí para acá ha habido un declive en la clase política hondureña. Tanto así que a nivel mundial nosotros, el gobierno ha sido denominado, ¿verdad? No lo decimos solo por decir, sino que existen pruebas fehacientes, un narcoestado. El gobierno ha convertido en Honduras en un narcoestado. Los índices de pobreza, los que antes éramos pobres en Honduras, estamos rayando en el índice de la miseria, donde las personas viven con menos de $1 al día, ¿verdad? Imagínense ustedes cuando un gobierno, porque un gobierno, vamos y resaltemos esto, un gobierno lo que hace es administrar los bienes de un estado. El gobierno es mi empleado, por eso
vamos también a platicar un poco sobre ese poder del voto que nosotros tenemos y cómo efectivamente lo que ocurre aquí en los Estados Unidos repercute directamente en nuestros países de la América. Pero el hecho es que nosotros tenemos, por ejemplo, en el ranking de la delincuencia, tenemos a 2 de las ciudades, en los 50 ciudades más violentas del mundo tenemos a 2 ciudades, ¿verdad? En Honduras. O sea, en un país pequeño, con una población de 9 millones de habitantes, 9.3 millones de habitantes, eso quiere decir que el gobierno no está haciendo el esfuerzo necesario para solventar esas situaciones. Estamos hablando de delincuencia, estamos de crimen organizado gestado desde el gobierno de Honduras. Estamos hablando específicamente de la falta de oportunidades en relación a salud, una salud, es más, hasta con la vida y la salud de los seres humanos en Honduras se comercializa. Bien decían los panelistas que efectivamente se han vendido todos los servicios, todo, y es que el aire no lo pueden encapsular y venderlo, porque si no también eso lo harían, ¿verdad? Es así de gris, es así de triste la situación política en Honduras y la situación que nos han hecho padecer a los hondureños, que visto la gran picture, the big picture, la fotografía, vista esa fotografía, ¿cómo no vamos a salir para sobrevivir? Porque en Honduras ni siquiera se sobrevive, ¿verdad? En Honduras lo que se hace es tratar de buscar alternativas de salir de las fronteras patrias para sobrevivir. Entonces, es ahí, todo eso, ese mancomunado de problemática, de situaciones, es lo que conlleva a la población hondureña precisamente a salir de Honduras. Y sale de Honduras precisamente, nosotros no le llamamos caravanas, porque las caravanas lo que hacen es que, bueno, de manera voluntaria y me divierto y voy y camino y festejo. No, esos son éxodos masivos. Son éxodos masivos. Y eso aunado a la expropiación, a las tierras, por ejemplo, de la comunidad garífuna, que lo que están haciendo es desalojar a nuestras comunidades porque nosotros vivimos en una zona geográfica sumamente privilegiada, que es las bahías, el mar, el océano, ¿verdad? Entonces, eso lo quieren las grandes organizaciones en contubernio con el Estado, de manera de apropiarse ilegalmente de esos terrenos. Entonces, todos esos elementos es lo que hace que nuestros conciudadanos tengan forzosamente que salir de las fronteras patrias y buscar otras oportunidades. Entonces, y visto eso, desde ahí, saliendo de las fronteras patrias, ya tienen cualquier cantidad también de problemas que se le van suscitando en el trayecto. El crimen organizado, secuestros, todo lo que eso conlleva pasando todo el resto de la frontera sur. Entonces, es realmente necesario, ¿verdad?, que nosotros ejerzamos el sufragio, valga la redundancia, que cuando el sufragio es respetado, no en nuestro país, que ahora mismo es un estado acéfalo de derecho. Y ciertamente las últimas elecciones dejaron mucho que desear, ¿no? Fue impresionante, fue muy impresionante. Nada nuevo, ya. Sí, efectivamente. Nada nuevo, pero no deja uno de consternarse. Bueno, yo particularmente lo seguí minuto a minuto. Todavía estaba yo en Costa Rica, minuto a minuto. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? De repente, todo decía que Hoy iba a perder las elecciones. De repente, baja el telón, cierra el telón. Perdón, baja el telón, abre el telón en cuestión de segundos. Y estaba ganando, entonces para mí fue como que wow. Y perdón, Lisa, solo para agregar un elemento que es fundamental, y es que el hecho de que este señor se reeligiera de nuevo para presidir el país, anticonstitucional, ¿verdad? Porque ya nuestra constitución reza que ellos ya había sido presidente, él tenía que esperar 10 años para luego volver a postularse. Entonces, también es lo que venimos diciendo, no respetan las leyes ya existentes, ¿verdad? Y es más, se crean leyes
para favorecerles a ellos y tapar su sinvergüenzada, su delincuencia, para continuar delinquiendo en detrimento de la sociedad hondureña. Justamente, y quizás Edil nos puede continuar navegando sobre el tema de Puerto Rico, las luchas y en el mismo contexto de la problematización, tal como Katy también está haciendo su narrativa, ¿no? Sobre lo que ocurre en Honduras. Gracias, Edil. Definitivamente, pero antes, y quería ir a lo de Katy y tal vez hacerle una pregunta para que ahorita hable sobre esto. ¿Cuál ha sido el rol de la comunidad internacional en todo esto? Por ejemplo, menciona el golpe de Estado del 2009, las elecciones fraudulentas de Yo. Sería interesante ver cuál ha sido ese rol de la comunidad internacional y específicamente de los Estados Unidos, ¿verdad? En tu país. Y bien interesante porque sucede, ¿verdad? Esa elección fraudulenta y a diferencia de otras que suceden en Latinoamérica, que se le da mucha cobertura mediática en Estados Unidos, bien poca gente, claro, bien poca gente conoció sobre lo que sucedió en Honduras. Así que eso en parte es un punto importante. Así que era algo, ¿verdad?, que me gustaría que tocara ahorita porque de cierta manera creo tiene algún tipo de relación con lo que nosotros, ¿verdad?, sufrimos. Eso es algún tipo, creo yo, hemos visto algún tipo de neocolonialismo que sucede en Honduras y en muchos otros países de Latinoamérica, y nosotros pues vivimos el colonialismo en carne propia por 500 años, 120 años ahora bajo los Estados Unidos. Y sí, iba a hablar un ratito sobre los problemas en Puerto Rico para después, ¿verdad?, más tarde, en una última intervención, hablar sobre qué estamos haciendo y cuáles son las soluciones que estamos buscando desde acá, desde Estados Unidos. Podríamos ir a varias décadas antes, ¿verdad?, para hablar de todos los problemas, pero me trato de enfocar en la historia contemporánea. Sí, Puerto Rico ha tenido dos migraciones muy importantes, una luego de la Gran Depresión de los Estados Unidos, y había mucha pobreza en los años 40, y una migración grande en los 40 y 50 hacia Nueva York, Chicago y otras regiones, que eso creó unas diásporas puertorriqueñas muy importantes y organizadas, especialmente en la ciudad de Nueva York y en la ciudad de Chicago. Y ahora, recientemente, en los últimos 10 años, ¿verdad?, esta migración tan grande que hemos tenido, yo creo que se ha perdido, ¿cuánto? Casi 1 millón casi 1 millón de habitantes que ha dejado Puerto Rico, mayormente hacia la Florida central, pero también hacia otros estados como Georgia, North Carolina. Hay unas similitudes y Katy mencionó el bipartidismo, ¿verdad?, en Honduras. Lo mismo Puerto Rico, desde que puede votar por un gobernante y desde que tiene la constitución que se aprobó en el 1952, hemos estado básicamente gobernados bajo el bipartidismo. No ha habido otro gobierno que no sea bajo los dos partidos principales. Eso ha llevado a mucha corrupción. Eso ha llevado al problema de la deuda pública que tenemos, eso ha llevado a unos problemas de privatización de los servicios esenciales y los servicios públicos en Puerto Rico, pero en adición también está ese problema colonial que para mí subyace y es la raíz de todos nuestros otros problemas de manera directa y de manera indirecta. Y por ejemplo, nosotros dependemos de muchas leyes coloniales, y leyes también que inciden en el modelo económico que hay en Puerto Rico. Así que por muchos años en los 70 y en la década de los 70 y 80, pues tal vez había un modelo un poquito más estable, había unas exenciones contributivas a las compañías multinacionales americanas y eso creó cierta estabilidad momentánea en Puerto Rico. Por cuestiones políticas, cuando esas exenciones se quitan, ya antes de que diera la recesión económica del 2008 en Estados Unidos, ya Puerto Rico entró en una recesión antes del 2008. Muchas de esas fábricas y multinacionales se fueron de Puerto Rico y con eso comenzó la fuga, ¿verdad?, de todos estos jóvenes profesionales de Puerto Rico. El problema de la deuda pública se intensificó. Vinieron unos gobiernos que trataron de privatizar todo. Y ahí comenzaron muchas luchas. Definitivamente las cosas se complicaron cuando tenemos al huracán María en el 2017.
cuando tenemos también la aprobación de esta Junta de Control Fiscal, que es totalmente antidemocrática y que fue, para que vea cómo es la cuestión del colonialismo, fue aprobada sin que el pueblo de Puerto Rico tuviera ningún decir al respecto. Fue aprobada desde aquí, desde Washington, D.C., por el Congreso de los Estados Unidos, a puertas cerradas del pueblo. Una Junta de Control Fiscal compuesta, muchos de ellos por no puertorriqueños, y los que son puertorriqueños, por ejemplo, el que era presidente era también el director de lo que se llama Latinos for Trump, con su propia agenda y también sus propios conflictos de interés. Pero sí, podemos ver que se aprueba esta Junta de Control Fiscal, que básicamente son los que toman las decisiones últimas sobre cómo que se va a gastar el dinero público en Puerto Rico, y eso llevó a unas decisiones de medidas de austeridad donde se comenzaron a cerrar escuelas públicas en Puerto Rico, se comenzaron a cortar derechos laborales de los trabajadores en Puerto Rico, se comenzaron a cortar o a tratar de cortar las pensiones, ¿verdad? De nuestros viejos, como uno dice, y esas son unas luchas que ahora mismo están muy fuertes en Puerto Rico. La cuestión del huracán María, terremotos que han habido recientemente, desastres naturales, han complicado obviamente la situación y han hecho que esa migración, ¿verdad?, aumente. Así que en ese contexto, ¿verdad?, tan complicado, donde subyace un colonialismo, pero donde tenemos unos problemas muy, muy graves también de corrupción, de bipartidismo y de todo eso en Puerto Rico, pues es que entonces creo que surgen muchos de estos grupos, ¿verdad?, a través de diferentes estados en Estados Unidos, donde cada uno está tratando de llevar cierta lucha, y en el caso de nosotros no es otra cosa, ¿verdad?, que tratar de, desde acá, poder otorgar algún tipo de poder político, otro tipo de poder a organizaciones, comunidades, la sociedad civil de Puerto Rico, a que tengan algún tipo de poder, donde muchas veces lamentablemente ese poder subyace aquí en el Congreso y en Washington, D.C. Así que me gustaría que Crisia también hablara de su experiencia, ¿verdad? Ya que estuvo ella ya cuando todo esto estaba sucediendo y cuando el huracán María sucedió, y me interesó mucho lo que dijiste, es que nunca en tu vida has visto a un Puerto Rico próspero. Nunca, nunca. Y ahora que hablabas de la Junta, para ese tiempo yo trabajaba en Puerto Rico en medios de comunicación y obviamente todo lo que es la educación y cómo se mueve la opinión pública, pues es lo que pues, yo he trabajado. Y mano, eran bien pocos los periodistas que realmente entendían lo que era la Junta y que lo comunicaban correctamente al pueblo, porque los demás pues estaban, como decimos nosotros, en un viaje y espaciados. Y nosotros tenemos algo bien chévere y bonito, que es que siempre somos contentos, que si la comedia, que si esto, que si aquello, y eso es bonito de nosotros como pueblo, pero hay momentos en que no nos podemos hacer de la vista larga y tenemos que hacerle caso a las cosas que nos afectan, porque yo creo que se le pudo haber dado mucha más atención local para poder, ¿verdad?, comunicarle a la gente lo que estaba pasando, y eso no sucedió así. Me recuerdo que muchos comunicadores se vacilaban los grupos que realmente protestaban y que intentaban llevar la voz de, mira, con esta Junta, o sea, perdemos, si de por sí ya no tenemos mucho voz ni voto, con esto ya se aniquila, o sea, no somos nadie. Recuerdo la narrativa que llevaban y digo como que era bien fuerte, o sea, y como me decía, es parte de la colonia, o sea, es tanta la gente que pues no lo entiende, que no lo comprende, que está dormida, que al sol de hoy ve que el sistema le cae encima, porque también ¿verdad? Con antes de que Rosselló, gracias a Dios, lo votáramos, se puso la reforma laboral en Puerto Rico, que de por sí ya no había muchos beneficios para los empleados, ahora hay menos. Son muchas las cosas y la gente está hasta el cuello, pero hay muchos que lo entienden, pero hay otros que no, y eso para mí es como que tan clave. O sea, sé que ahora hay muchos grupos grassroots en Puerto Rico, o sea, que llevan la educación, que fueron los que hicieron, ¿verdad?, todo lo de Ricky Renuncia y empezaron a educar al pueblo, que después muchos artistas se unieron, pero eso empezó de la gente, que eso también tiene que quedar claro, empezó de gente como uno que estaba cansada ya de que el sistema lo tuviéramos aquí.
Pero la educación es clave, o sea, como que hay que seguir reforzando las generaciones que quedan allí, ¿verdad? Y las generaciones más jóvenes. A veces yo pienso que hay unas ciertas generaciones adultas que ya el tema no les entra y que se quedan en el bipartidismo y eso es craso, pero sé que todavía quedan jóvenes y hay gente todavía que está en high school, que se están moviendo, que están saliendo a la calle, que evidentemente, o sea, miren lo que pasó con Rosselló, eso fue la juventud la que comenzó el movimiento, eso a mí como que me da también un poco de esperanza que no todo está perdido, al menos. Efectivamente, Crisia. Y yo viví, yo soy más joven que ustedes. Cuando tú hablabas de que viví, que nunca vi el Puerto Rico próspero, y cuando llegué a Costa Rica empecé a hacer comparaciones de Puerto Rico en los años 70, donde todavía habían fábricas, sí, ciertamente todo mediatizado por este vínculo norteamericano, pero la crisis estructural de la manera en que la vivimos a partir de los 80 no era tan visible, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido para acá, todavía cuando yo estaba en Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico estudiando, que estábamos organizados en las luchas en Puerto Rico, el miedo de la gente a ser carpeteado, que luego nos dimos que sí fuimos carpeteados, el miedo de la gente que no podíamos tan siquiera cargar una bandera. Ahora todo el mundo anda con una bandera. En mis tiempos, No se tener podía. una bandera era acusarte directamente de que eres comunista, eres no sé cuánto, y algo te va a pasar o no vas a tener nunca trabajo, que fue lo primero que me dijo mi padre. Tú no vas a tener trabajo en este país, te tienes que ir. ¿Verdad? Entonces, esos eran los mensajes constantes porque era la experiencia colectiva de aquellas personas que independientemente de qué partido, si no pertenecíamos a un partido, que veíamos las problemáticas y decíamos hay que hacer algo, ¿no? Entonces, eso estaba todavía, permanece en la memoria colectiva, sobre todo de la gente más adulta, ¿no? De que ¿qué nos va a pasar? ¿No? Si hablamos un poquito, algo ocurre. Y pareciera que es una locura, porque cuando vas a Puerto Rico, que estamos hablando de locura, cuando vas a Puerto Rico la gente lo ve como que, no, todo está muy, muy bien. Pero realmente, ¿verdad? Eso todavía está metido en la psiquis nuestra. Y por ahí continúo con Katy, porque me parece que la pregunta que hizo Edil va como right on target. Entonces, ¿por qué, Katy, no continuamos contigo? Gracias, Crisia. Edith, muchísimas gracias por traer a colación el papel de los organismos internacionales. Primero, patentizar nuestra admiración desde Honduras. Efectivamente, la comunidad hondureña admira al pueblo puertorriqueño por derrocar un gobernador corrupto. O sea, eso fue épico, ¿verdad? Y volviendo un poco a la participación de la comunidad internacional, por ejemplo, hacer una remembranza en el marco del golpe de Estado, la gente salía de manera espontánea. De cada 3 hondureños, 2 hondureños estaban en la calle buscando de nuevo que la Constitución de la República no sea violada, ¿verdad? Pero, como bien decían, esto no fue tan mediático, ¿verdad? Porque algunos intereses oscuros de organismos internacionales y de países poderosos querían que estas cosas sucedieran en nuestra Honduras. Hablábamos tras bastidores de alguna forma del colonialismo, ¿verdad? Nuestra América está llena de pequeñas colonias, solo que no tienen el título de colonias, ¿verdad? Pero no somos más que eso, de alguna manera. Tanto es así que hay algunos elementos en nuestros países que no se mueven si no tiene que ver con injerencia del gobierno estadounidense. A vista y paciencia de los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil, hicimos las denuncias correspondientes, seguimos haciendo las denuncias correspondientes de los asesinatos orquestados del Estado por ser disidentes, por no comulgar con las atrocidades que los gobiernos han estado haciendo en nuestro territorio nacional. Tanto es así y es catastrófico, ¿verdad? Que televisado un
señor sea asesinado por la bala militar y la comunidad internacional no reaccione a eso. A nosotros yo siento que nos convirtieron en una pequeña isla donde dijeron no textualmente, pero con sus acciones, mátenlos. Entonces, eso es sumamente grave. Las cosas siguen ocurriendo en nuestros países precisamente por eso, por la apatía de los organismos internacionales, que son los llamados de alguna manera, cuando tu gobierno no te responde como ciudadano, ellos son los llamados de alguna manera a restituir el orden constitucional en un país de alguna forma, o de hecho velar por los derechos de los ciudadanos. Gracias, Katy, por tu aporte sumamente importante, ¿verdad? Poner en perspectiva cuál es el rol de los organismos internacionales, que históricamente esto no es nuevo, ¿verdad? Esto es una historia que parece que no es de nunca acabar. Tuvimos un periodo en nuestra América donde hubo una serie de gobiernos que comenzaron a restituir y a recuperar, etcétera, y a cambiar procesos sociales históricos, y de repente otra vez estamos en este mismo estado. Yo quisiera que en este momento Edil nos hablara un poquito, y luego continuamos también en este mismo espacio con Crisia y contigo, sobre entonces qué hacemos, cómo nosotros desde acá demostramos nuestro amor por nuestro país, y qué cosas hacemos para ir aportando a ese cambio. Definitivo. Y Nitza, creo que, y esa es la parte que más a mí me gusta, ¿verdad? Porque podemos identificar cómo estamos haciendo los problemas, pero lo más importante, ¿verdad?, es cómo nos organizamos, ¿verdad? Y cuáles son las soluciones que le podemos buscar a esos problemas. Y yo creo que eso ha sido el enfoque que por lo menos nosotros hemos tratado de tener en estos últimos años. Para eso, y obviamente como nosotros no somos organizaciones de dinero, de mucho dinero, poderosa o algo así, pues buscamos alianzas y buscamos coaliciones. Así que desde que nosotros comenzamos el trabajo, especialmente por el tema de la recuperación justa luego del huracán María, nuestro enfoque fue trabajar en alianzas. Uno, ya que estamos acá fuera de Puerto Rico, estamos en Washington y otras ciudades, uno, conectar y conectando con las organizaciones, los líderes comunitarios, la sociedad civil, los movimientos que están en Puerto Rico, para poder saber, ¿verdad?, bien de cerca qué es lo que está sucediendo, además de que pues, la gran mayoría de nosotros tiene casi todas nuestras familias, amistades, y viajamos constantemente a Puerto Rico, pero sí era muy importante poder conectar con las comunidades para saber de primera mano cuáles son realmente esos problemas que están sucediendo. Así que esa fue una. Y la otra, poder crear lazos con organizaciones no solamente puertorriqueñas, pero también organizaciones de acá de los Estados Unidos, hispanas, y organizaciones progresistas que trabajan, ¿verdad?, constantemente en las luchas sociales, ¿verdad? Y en todo lo que es la justicia social. Así que nosotros hemos unido esfuerzos, tenemos como una coalición de organizaciones que trabajamos con el CPD, que es el Center for Popular Democracy, que se compone de muchas otras organizaciones progresistas, están basados en Nueva York, con sindicatos como la 32BJ SCIU y SCIU, que es uno de los sindicatos más grandes de los Estados Unidos, con Casa for All, Casa Maryland, Casa Pensilvania, que son organizaciones que trabajan cuestiones de los derechos de los inmigrantes. Y otras organizaciones en Puerto Rico y otras organizaciones acá, especialmente también organizaciones regionales en el área de Washington, D.C. Así que junto a ellos nos hemos enfocado mayormente, yo diría, en tres áreas. Una, llevar la información correcta. Así que para eso, en los últimos 3 años, hemos estado haciendo muchos seminarios, muchos coloquios, hemos hecho paneles de discusión en las universidades de aquí de Washington, D.C., en Denver, en Nueva York, donde hemos traído expertos
de Puerto Rico, académicos, líderes de las comunidades, y los hemos traído acá para hablar con otros expertos y para hablar con tomadores de decisiones, muchas veces staffers de diferentes oficinas congresionales, de una manera que puedan conectar y ellos puedan escuchar, ¿verdad?, de primera mano cuáles son los problemas que están habiendo en Puerto Rico y cuáles son las soluciones, ¿verdad?, directamente de la boca de las personas que están sufriendo. Así que una parte es la parte informativa, llevar, ¿verdad?, esa información. La segunda es la parte de, nosotros llamamos de activismo o acciones directas. Hemos organizado muchas protestas, hemos desarrollado, nosotros llamamos en inglés toolkits, que son herramientas, ¿verdad?, para que otras personas en otro estado o en otros sitios alrededor del mundo puedan llevar a cabo protestas desde donde estén para que alcen la voz, y el punto de esto es para llamar la atención, ¿verdad?, de las cosas que están sucediendo y crear algún tipo de presión para buscarle soluciones. Así que esa parte de las acciones directas es algo que yo creo que se intensificó cuando el verano del 2019, ¿verdad? Y que mencionas, Katy, que se logró de manera no violenta sacar a un gobernante del país. Y sé que, y lo vi acá, eso inspiró a muchas otras personas, ¿verdad?, en Latinoamérica a tratar de, ¿verdad?, de esas luchas que llevan también contra esos gobiernos. Y por último, la otra ha sido el cabildeo a nivel del Congreso en los Estados Unidos, que es el que tiene el poder máximo y último sobre las decisiones en Puerto Rico. Esto ha sido un trabajo en los últimos 3 años, nosotros llamamos trabajo de hormiguita, porque nosotros sin ningún tipo de relaciones ni poder comenzamos yendo a esa oficina, comenzando adentrándonos, buscando reuniones con los staffers, y ya al día de hoy tenemos muy buenas relaciones con muchas oficinas con las cuales desarrollamos inclusive estrategias, se están escribiendo proyectos de ley con algunas de ellas. Y, por ejemplo, podemos decir que 2, 3 de nuestras oficinas donde son, ¿verdad?, trabajamos más de lleno y son, yo diría, aliados de Puerto Rico y de los temas de Puerto Rico, la congresista Alexandra Ocasio-Cortez, de origen puertorriqueño de Nueva York, y la congresista Nidia Velázquez, también de Nueva York, y el congresista Raúl Grijalva, de origen mexicano en Arizona. Son oficinas con las que tenemos muy buena relación. Y se han estado tratando de empujar los intereses de la gente en Puerto Rico y no de unos cuantos intereses, ¿verdad?, de gente de acá de Estados Unidos. Y nada más quería mencionar, ¿verdad?, como un ejemplo, el tema de la descolonización que hemos estado hablando, que es un tema para nosotros primordial. Se han estado llevando a cabo muchas consultas plebiscitarias en Puerto Rico en las últimas décadas, 5 para ser específico, que no han llevado a nada porque han sido utilizados como herramientas políticas por los partidos que están en poder, ¿verdad?, para poder mantenerse en poder y todo eso. Ahora tenemos una nueva consulta de estadidad, sí o no, en menos de 2 semanas, durante las elecciones generales, que de nuevo se utiliza como una herramienta política para tratar de sacar a votar a votantes que están descontentos, ¿verdad?, con la administración actual. Y son consultas que nunca llegan a nada porque no son vinculantes, son de manera unilateral, no son serias y no se trae a la mesa a los diferentes sectores y no se negocia con el Congreso de los Estados Unidos. Así que por los últimos años hemos estado tratando de empujar ese tema, y con estas oficinas que le mencioné sí han habido adelanto, y específicamente hace unos 2 meses se presentó un proyecto de ley por las congresistas Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio-Cortez de crear una asamblea constitucional de estatus para resolver el problema colonial en Puerto Rico, una asamblea constitucional de estatus que serán los puertorriqueños los que la elegirían representantes para esa asamblea, y esos representantes pues obviamente estarían reunidos para desarrollar las diferentes opciones descolonizadoras, y así lo dice el proyecto de ley. Lo más importante es que crea un comité de negociación congresional
Esto es importante para saber que el Congreso sí va a estar en esa mesa. La decisión, como toda autodeterminación, es de los puertorriqueños, pero el Congreso, ¿verdad?, como poder de la metrópolis, tiene que estar ahí para ellos decir, ¿verdad?, ayudar en las definiciones de las opciones y decir que ellos están dispuestos a dar. Si van a dar la estadidad, ¿cuál va a ser esa estadidad? Hay muchas preguntas que surgen. Se habla en Puerto Rico de una estadidad jíbara, donde se mantiene el español como idioma oficial, donde se mantienen otras cosas, inclusive donde se mantienen, según los anexionistas, se mantiene un comité olímpico, que Puerto Rico pueda tener representación. Nosotros entendemos que eso no es posible. Así que el Congreso lo tendría que decir. El Congreso también tendría que decir el tema de las reparaciones si Puerto Rico decide ser independiente, y tendría que hablar también sobre el tema de un pacto de libre asociación, el tema tal vez más importante para los puertorriqueños, que es el tema de la ciudadanía americana. En un pacto de libre asociación, ¿cómo se trabajaría ese tema de la ciudadanía americana? Pero lo que quiero decir con esto es que un proyecto de ley como ese se sometió, ya hay 17 otros congresistas que han firmado como coautores. Obviamente vamos a eleccionar en noviembre, pero hay el compromiso que el próximo año, una vez comience, se vuelva a presentar el proyecto y se va a estar trabajando, ¿verdad?, para que tratar de conseguir que se apruebe ese proyecto y que comience un proceso, ¿verdad?, serio de descolonización. Pero yo creo que antes de comenzar ese proceso, pues es importante estar hablando sobre estos temas y llevarlo a discusión y todo esto, e inclusive crear estos lazos, no solamente con puertorriqueños que están en la diáspora, sino también con otras personas latinoamericanos que están en estas luchas también, y otros pueblos que están en estas luchas. Son luchas neocoloniales, para aprender de ellos, aprender cuáles son esas lecciones aprendidas y crear esos lazos de solidaridad. Efectivamente, y qué bueno que estamos en esta conversación, porque cuando yo vine aquí hace muchos años, finales del 89, vine a trabajar como pasante en la oficina de el que fue congresista en aquel entonces, luego tuvo otros puestos y gobernador también de Nuevo México, Bill Richardson. Y una de las cosas que en ese entonces don Luis Ferré siempre estaba, yo lo veía caminando por las oficinas de los diferentes congresistas y siempre haciendo cabildeo un día me llama el congresista. Y es muy raro que un congresista llame a una pasante. Y yo, pues uno siempre como pues joven, y yo quiero que tú me hables sobre Puerto Rico, yo quiero entender qué está pasando en Puerto Rico, yo quiero que me escribas algo sobre Puerto Rico y quiero entender por qué hay unos que hablan de la independencia y por qué otros hablan de la estadidad. Para mí eso fue una oportunidad muy, muy interesante, y luego de que me hizo la pregunta y me pidió que escribiera, me dijo, cuando tú me escribas nos vamos a volver a sentar porque quiero que entonces podamos profundizar. Y hablaba español conmigo, el congresista. O sea, para mí fue como bueno, yo era joven, imagínense, todavía lo soy. Fue una experiencia muy interesante porque en ese entonces todavía no había tanta intensidad en el Congreso de ese tipo de cabildeo. Siempre lo ha habido, pero como que perdimos el ritmo. Y luego con un grupo de los 4 puertorriqueños que habíamos en ese entonces, ahora somos 1,600 en el área metropolitana, éramos 4 gatos, pero esos 4 gatos íbamos constantemente y empezamos también como hace el grupo de Edil, a tocar puertas. Y ese trabajo de estar tocando puertas y ese trabajo de acción, de contar las historias, de contarlas, pero contarlas para pedir cambio. La campaña que comenzó Power for Puerto Rico, haciendo la pregunta, que me pareció una pregunta fascinante, ¿cuál es tu política sobre Puerto Rico? Yo quiero saber, o sea, ¿tú quieres que yo vote por ti? ¿Cuál es tu política sobre Puerto Rico? Es una excelente pregunta para todos los candidatos porque nos ayuda a pensar y a repensar críticamente si realmente esos candidatos que tanto dicen que quieren que nosotros los elijamos, realmente piensan en nosotros y piensan de verdad en nuestros procesos y en las alternativas y en los proyectos que necesitamos
se consoliden en nuestros países, como por ejemplo menciona Edil o menciona Katy o menciona tú. Ahora, Crisia, a mí me gustaría que tú continuaras esta conversación desde la perspectiva de lo que ocurre en la Florida. ¿Cómo ustedes, la Mesa Boricua, se organiza alrededor de los temas de Puerto Rico y de los temas que viven los puertorriqueños en la Florida para tratar de transformar la realidad que viven en la Florida, pero que también vivimos en Puerto Rico? Pues sé que mencionaron en un inicio, sabemos que pues cuando las primeras migraciones eran Nueva York, Chicago, y ahora Florida tiene un grupo de gente, pero era mucha gente que no estaba organizada y que no estaba used to it, a esto. Y yo sé que desde hace ya unos años, pues han comenzado estos grupos a organizarse y a organizarse y dirigirse por nosotros, porque también otra cosa que pasaba en Florida con nuestro grupo de puertorriqueños era que nos organizaban otras personas de otras nacionalidades o americanos. Y no es que no, o sea, somos inclusivos, gracias y agradecemos el apoyo, pero es también bien difícil que me vea un americano venga a intentar decir cómo nosotros debemos llevar nuestras luchas. Eso es parte de lo que estamos desarrollando ahora acá en la Florida. O sea, y la Mesa no es una organización, es un movimiento de líderes y organizaciones puertorriqueñas alrededor de todo el estado. Tenemos compañeros en el sur de la Florida, yo soy coordinadora de Central Florida, pero hay otras organizaciones acá y líderes que estamos unidos, también en el área de Tampa. Tenemos, más o menos somos 8 condados que ya tenemos esta alianza trabajando 5 Bold Steps, que es obviamente civic engagement y todo lo que es el proceso de, ¿verdad?, educación de lo que es político y electoral, pero también queremos conectar con lo que es nuestra cultura, fomentar también el desarrollo económico, ¿verdad?, de nuestra comunidad acá, el desarrollo del liderazgo para que en un futuro podamos tener también más representación política de candidatos que, ¿verdad?, que luzcan o se parezcan a nosotros, porque todavía ya poco a poco se ve el cambio, pero todavía hay muchas comunidades que maybe nosotros predominamos, pero el líder político no necesariamente ni está aligned con nosotros, ni se parece, ni nada por el estilo. Esas son las cosas que la Mesa Boricua trabaja. Y también la narrativa de medios y de que lo que se cuenta en la prensa y nuestra historia y nuestras políticas pues vayan de la mano con nosotros, no por lo que otro entiende o otro asume. Y eso yo lo viví acá. Yo recuerdo al principio trabajé en una organización que empecé a trabajar como Puerto Rican Organizer, Puerto Rican Diaspora Organizer en Kissimmee, pero había muchas cosas que ellos me decían, no, porque ustedes son esto, ustedes son así, y yo decía, pero la que nació y vivió en Puerto Rico fui yo, no ustedes, o sea, ¿cómo ustedes me pretenden decir a mí cómo es que realmente se maneja la cosa? Eso es parte de que ahora nosotros estamos desarrollando lo que maybe se desarrolló en los 60, 70 en Nueva York, nosotros lo estamos levantando aquí, y yo lo veo como que yo no puedo tener mejor trabajo que no sea este. Después que ya yo me mudo a Estados Unidos, esta es mi misión de vida. Y veo que lo que se está haciendo hoy, el fruto, no lo vamos a cambiar maybe para mañana, pero de aquí a 10 años o de aquí a 15 años, lo que es Florida y lo que es los puertorriqueños y los latinos aquí en Florida, porque sigue llegando, ¿verdad?, muchos más latinos, sea diferente a lo que es ahora en el 2020. Muchas gracias, Crisia. Entonces, quiero darle la palabra a Katy como para ir cerrando con, entonces, ¿qué hacemos desde aquí por nuestros países y por las luchas y para resolver las problemáticas? Tengo una pregunta que no entiendo mucho, pero que la voy a leer exactamente cómo es. Una vez Katy termine y ya mismo, bueno, son las 3:07, todavía estamos en tiempo. Y bueno, quiero de repente volver un poco a la raíz del asunto. Es el hecho de ser migrante, es el hecho de ser inmigrante en un país desconocido, otra cultura, otra lengua, y lo dificultoso que eso es, ¿verdad? Donde desarrollamos trabajos muy honorables, pero que el resto de los connacionales en ese país, y estoy hablando de migración en cualquier parte del mundo, ¿eh? De nuestra América, Europa, Asia, cualquier parte del mundo. Entonces, es ahí donde nace de alguna forma y vemos
lo importante que es estar organizados como sociedad civil, ¿verdad? Porque una persona es como una isla y de forma individual, no, si bien es cierto, ya como sociedad civil organizados, no es mucho lo que se puede hacer por varios elementos, pero nosotros seguimos apostando desde Hondureños contra el SIDA y Casa Yurume y efectivamente Alianza América, que la organización comunitaria es esencial para transformar las políticas públicas, no solamente del país donde vivimos, sino también del país de origen. Es así entonces como Hondureños contra el SIDA y Casa Yurume hacemos un trabajo transnacional. Si ustedes recordarán, les comentaba un poquito cuál es ese panorama que vivimos en nuestros países, pero que se agudiza ahora con el tema de la pandemia. O sea, esto, si estábamos en el suelo, ahora estamos en el subsuelo. Es así como estamos. Entonces, nosotros como organización hemos venido desarrollando varias acciones con más, para ser honestos, más con políticos que viven y que trabajan en la región geográfica donde se encuentra la comunidad garífuna, ¿verdad? Parte de eso, hemos hecho varias comisiones de trabajo. Una de ellas tiene que ver mucho con esa incidencia política, porque quieras o no, los cambios sociales y los cambios fehacientes se van a dar con una voluntad real política. O sea, es ahí donde se generan los cambios y de hecho necesitamos esa alianza en ese sentido. Por otro lado, también desarrollamos alianzas estratégicas con la UNECA, que también está en toda la región americana, donde tenemos presencia la comunidad garífuna, ¿verdad? Y obviamente ya con una comunidad fuerte, numerosa de la comunidad garífuna aquí en Nueva York y en otros estados, obviamente tenemos que platicar con nuestros oficiales electos en cada uno de los estados para que también conozcan de nuestras realidades. Bien decía Edil, que efectivamente lo que ocurre en Honduras no se nota a nivel mundial como debiera notarse. O sea, no es noticia para ellos, ¿verdad? Para la comunidad internacional. Entonces nosotros estamos haciendo esa vocería para dar a conocer lo que realmente pasa. Tanto es así que se han hecho giras con oficiales electos de diferentes estados para que vayan y conozcan en Honduras de primera mano lo que realmente ocurre y que hagan lo propio, la injerencia necesaria para que esas situaciones vayan cambiando. Entonces, eso de alguna manera, no queremos extendernos mucho, pero es de alguna manera parte del trabajo que venimos desarrollando. Aunado a eso, también trabajamos aquí con nuestras comunidades garífunas, sobre todo con las mujeres viviendo en los shelters, que tratamos de paliar algunas necesidades que tienen como personas que no tienen documentación reglamentaria. No son indocumentados, son las que no tienen alguna documentación que el Estado requiere. Entonces, les cuesta acceder a algunas ayudas que se ofrecen y de parte del Estado, pero entonces la necesidad social está latente. Entonces hay que dar respuesta a eso. Es ahí donde también trabajamos. Comparto con Crisia cuando manifiesta que no hay mejor trabajo que ser organizadora comunitaria, ¿verdad? El sentido de servir a los demás, el sentido de colaborar y ayudar en la medida de las posibilidades y buscar las que no son posibles, ¿verdad? Para mejorar algunas situaciones es fundamental. Es eso entonces el trabajo que se desarrolla desde nuestras organizaciones. Queremos decir y reconocer que si bien es cierto, falta muchísimo más por hacer. Los cambios que deben darse en nuestra América, no solo hablamos del istmo centroamericano, hablamos de nuestra América en su totalidad, son inminentes y debieran hacerse real para la población que vive en cada zona geográfica. Gracias, Katy. Yo quería traer a la conversación y tengo una pregunta que quiero que ahorita abordemos, pero quiero sí traer a la mesa. Si nosotros en Estados Unidos, como comunidades latinoamericanas y de origen latinoamericano y caribeño, que tenemos múltiples identidades, ¿verdad? No somos todos ladinos, ¿verdad? Tenemos
muchas personas, muchos compañeros y compañeras que son de comunidades garífunas, de comunidades indígenas de diferentes regiones y de diferentes geografías que son invisibilizadas. Y la comunidad garífuna, los afrolatinos, los afrodescendientes, si ya los afrodescendientes de aquí, que vinieron aquí como esclavos y que luego entraron han sido invisibilizados e invisibilizadas, las comunidades afrolatinas aquí y en nuestra América son aún más invisibilizadas todavía. Lo vas, por ejemplo, en procesos que no son tan simples, pero que son parte del censo, por ejemplo. No hay ningún lugar donde podamos decir, yo por ejemplo cuando me miro y miro el censo, digo yo aquí no ni chicha ni limonada, porque yo ni soy esto, ni soy lo otro, si soy un montón de cosas, ¿verdad? Y de la misma manera veo también que ocurre con las comunidades afrolatinas, es decir, no hay un espacio, bueno, entonces me tengo que chequear en 2 cajas o en 3 cajas porque soy también esto y soy también lo otro. Es decir, esa invisibilización de lo que vivimos aquí, que no es únicamente de aquí, ¿verdad? Porque hablábamos ahorita de los procesos no solamente coloniales porque nos conquistaron, sino de cómo se queda en nuestra psiquis toda esa idea, ¿verdad? Colonial, ¿verdad? Que debemos decolonizar. Todavía nos toca mucho ese proceso de colonización. Yo entiendo, y me corrí, Katy, que eso es parte también de una lucha constante por parte de ustedes en donde quiera, los garífunas de Honduras, los guatemaltecos, que mucha gente no sabe que hay negros en Guatemala, que no saben o sea, es impresionante, ¿no? Esa invisibilización. Y lo quiero traer aquí como una oportunidad también de ir como reivindicando y traer a la conversación esta multiplicidad de identidades que somos también parte de nuestra América y que se nos olvida que existimos. Efectivamente, qué bueno que lo traes a colación y no con el ánimo de victimizarnos, sino con el ánimo de poner en la palestra la realidad que vivimos como comunidad garífuna. Históricamente a nosotros se nos ha negado la posibilidad de tener acceso a elementos y servicios básicos, ¿verdad? De hecho, todavía existen algunas comunidades que ni siquiera tienen energía eléctrica en nuestro istmo centroamericano, en nuestra América, ¿verdad? Desde ahí deduzcamos entonces qué es lo que ocurre con el resto de los servicios que un gobierno está obligado a atender a su población y a dar a su población para que viva, agua potable, energía eléctrica, y no se diga del acceso a la salud y no se diga del acceso a la educación formal, ¿verdad? Como tal. Pero además tampoco es que estamos dentro del currículum de los sistemas educativos de nuestros diferentes países. Nuestra historia no está reflejada. Eso es el nivel de invisibilidad que los gobiernos y los estados quieren hacernos notar a nosotros como afrodescendientes, como negros, como garífunas. Entonces, esos son algunas de las cuestiones que también trabajamos, qué bueno que lo trajiste de nuevo a colación, te decía, a través de UNECA, ¿verdad? Queremos entonces, y se ha hecho un proceso largo, ¿verdad? Pero bien decía, no sé quién de los panelistas, pero bien decía de alguna forma que el dinero hace de alguna forma el poder, ¿verdad? Entonces, el poder además no es por al azar que quiere mantenerte invisibilizado, sino es que quiere no atender tus necesidades como población. Y cuando ellos creen que no existimos, eso te lleva a ti a decir como gobierno, pues entonces no atendemos algunas necesidades que son inminentes para cualquier ser humano, ¿verdad? Entonces, efectivamente, seguimos trabajando en ese contexto, vamos a continuar trabajando en ese contexto, pero si bien es cierto, se han alcanzado algunos elementos. Por ejemplo, en Honduras tenemos educación intercultural bilingüe, que en algunas comunidades garífunas lo que se enseña es nuestra lengua, nuestro idioma garífuna, a escribir, a leer, ¿verdad? Y hacer ensayos en nuestra lengua. Eso, pero no ha sido producto de dádivas, sino ha sido producto de una lucha constante de las comunidades garífunas, ¿verdad? Cada uno de
personas que viven en la comunidad de Garífuna para nosotros son héroes invisibles, ¿verdad? Valga la redundancia, pero efectivamente hacen un cambio necesario, porque ya que educación básica en la currícula de la educación, eso de alguna forma ayuda, pero efectivamente falta mucho, mucho, mucho por lograr. Muchas gracias, Katy, por tu planteo, por contarnos la historia, porque necesitamos oír más sobre esto. Bueno, Katy, Jessie Barreto hace la siguiente pregunta. ¿Por qué no se quedan en Estados Unidos en la política y fomentan el voto presidencial para los puertorriqueños en Puerto Rico? Porque no votamos, porque allá no se puede votar por presidente. No me queda muy claro, pero quizás pudiésemos un poco aclarar, Dil y Crisia, ¿por qué los puertorriqueños no votamos en los comicios electorales de acá? Cuando estamos allá, votamos acá, si votamos acá, si nos residimos en Estados Unidos. Pero quizás, Edil, nos puedes contar un poquito, y Crisia, ¿qué pasa en Puerto Rico, verdad? ¿Cuál es el tema colonial que no permite que votemos en el contexto eleccionario norteamericano? Bueno, puedo abundar un poquito al respecto, pero más o menos veo cuál es la pregunta que él está haciendo, refiriéndose, entiendo yo, a puertorriqueños que estamos acá en los Estados Unidos, en la diáspora, que por qué si estamos ya acá, por qué desde acá no fomentamos el que los puertorriqueños que están en Puerto Rico puedan votar por el presidente. Eso es lo que yo entiendo. Muy bien, perfecto. Sí, y le puedo contestar de por sí, pero también puedo contestar a lo que tú te referías, ¿verdad? Para que las personas entiendan un poquito más el contexto, ¿verdad? En la situación que estamos. Obviamente los puertorriqueños tienen la ciudadanía americana y la tienen desde 1917. Muchos sabemos que son por consideraciones de beneficio para los Estados Unidos. En ese momento estábamos bajo la Primera Guerra Mundial. Y como muchos dicen por ahí, necesitaban carne de cañón al respecto. Pero obviamente se habla que una ciudadanía de segunda clase, porque tenemos la ciudadanía americana, pero obviamente no goza de todos los derechos que gozan ciudadanos americanos que se encuentran en los Estados Unidos. Y uno tal vez, ¿verdad?, que más se menciona es el hecho de que los puertorriqueños que viven en Puerto Rico, aun cuando son ciudadanos americanos, no tienen el derecho a votar por el presidente de los Estados Unidos y tampoco tienen derecho a tener representación en el Congreso, a diferencia de los demás estados que tienen 2 senadores cada estado y tienen una representación de congresistas en la Cámara de Representantes de acuerdo a su población. Puerto Rico solamente tiene un comisionado residente en Washington que se encuentra en la Cámara de Representantes, que tiene derecho a voz, pero no tiene ningún tipo de poder de voto. Así que ese es el contexto que existe, obviamente, en nosotros y la gente lo puede saber muy bien. Como ahorita discutíamos con Nitza, no somos ideológicos, obviamente, no somos, no favorecemos ni endosamos ningún tipo de partido ni de político, pero sí, obviamente, o sea, tenemos una ideología. Nosotros somos puertorriqueños y somos latinoamericanos. Así que eso es primero ante todo. Hay 2 cosas yo creo que bien importantes sobre esto. Sí, los puertorriqueños pueden tener un poder político en Estados Unidos y desde acá hacer mucho para Puerto Rico, y no necesitamos para eso ni que los puertorriqueños tengan que tener el voto presidencial en Puerto Rico, y menos aún que Puerto Rico tenga que ser un estado y tengamos que anexionarnos a los Estados Unidos para eso y perdamos mucho de lo que nosotros seamos en el proceso de asimilación. Hay mucho, y por dar un ejemplo, hay muchas diásporas en los Estados Unidos que son muy poderosas y hacen mucho por sus países desde acá, desde los Estados Unidos. Podemos dar un ejemplo, la diáspora cubana en Florida.
Y obviamente si eso es un tema controversial, pero entonces podemos hablar de la diáspora israelita que está en Nueva York, que hacen mucho por Israel y tienen un poder en los Estados Unidos muy grande. Israel, sin ser una colonia de los Estados Unidos, sin ser un estado de los Estados Unidos, sin ser nada de los Estados Unidos, solamente un aliado comercial, un aliado estratégico, recibe muchísimo dinero. Yo diría a veces en la relación que ellos están es mucho más de beneficio que la relación que Puerto Rico está siendo parte de los Estados Unidos, donde nosotros salimos perdiendo muchísimo. Hay muchos otros estados, naciones soberanas que reciben mucho más a cambio y que sus diásporas, que son grandes y son poderosas aquí en los Estados Unidos, pueden hacer mucho por ellos desde aquí, desde los Estados Unidos, pero ellos siendo su país independiente, donde ellos pueden tomar sus propias decisiones en su país. Y lo segundo, al respecto sobre eso, se habla mucho de tener el voto presidencial para tener igualdad, ¿verdad? Y dejar de ser ciudadanos de segunda clase, como dicen, pero yo le diría, ciudadanos de segunda clase, nosotros somos puertorriqueños y somos latinoamericanos. Yo le diría, pregúntale a los negros en los Estados Unidos, que son estadounidenses, o más aún, pregúntale a los que estaban primero aquí, en inglés los Native Americans, los nativos americanos que realmente son los primeros americanos de aquí, si ellos no son ciudadanos de segunda clase. Ellos son ciudadanos de segunda clase, siempre lo han sido y lo van a seguir siendo bajo el modelo que existe en los Estados Unidos. Y nosotros, si buscáramos esa anexión o si buscáramos lo que, ¿verdad?, están pidiendo ahí, seguiríamos siendo siempre ciudadanos de segunda clase porque no somos estadounidenses, somos realmente puertorriqueños. Así que me retrotraigo a lo que dije anteriormente, como puertorriqueños desde acá, que somos 5 millones, muchísimo podemos hacer y podemos tomar esos ejemplos de esas otras diásporas que hacen muchísimos por sus países desde aquí, desde los Estados Unidos, pero para eso no necesitamos que se tenga que dar el voto presencial a los puertorriqueños en Puerto Rico, ni tampoco que tengamos que anexionarnos. Sí, definitivamente hay que resolver el problema colonial y para eso hay muchas otras opciones. Muchas gracias, Edil. Ya vamos cerrando, son las 3:25. Quizás un último minuto de despedida, Crisia, Katy y Edil, para ir concluyendo este segmento. Por favor, un minutito de cierre. Crisia. Bueno, primero agradecida por la invitación y creo que el junte fue tremendo. Siento que aprendí muchísimo. Katy, me encantaría entrevistarte en Jevas Combativas, así que le voy a estar pidiendo a Anitza tu información. Sí, es que ese proyecto es bueno porque es el único proyecto feminista en español en Estados Unidos y voces como las tuyas son las que nosotros levantamos. Así que gracias y nada, ¿verdad? Como latinos aquí en Estados Unidos, pues lo que nos queda en estas elecciones es ejercer el derecho al voto, romper con la narrativa de que nuestro voto no cuenta o de que, ay, bendito, un voto no hace la diferencia. Gente sí la hace. Y hay opciones para ir a votar, vota temprano, no tienes que esperar el 3, ahora mismo ya hay muchos poll locations abiertos, así que ejerce tu derecho y quién sabe, anímate. Maybe para los midterm elections o para las próximas pueden haber otros nuevos candidatos que sí realmente representen nuestros intereses. Así es. A ti. Crisia, por supuesto, cuando quieras. Bueno, de verdad, un verdadero honor haber compartido con este panel. Aprendí mucho igual, ¿verdad? Edil, Nixa, realmente aprendimos mucho, pero lo que nosotros, yo creo que ustedes lo han manifestado entre líneas, pero tenemos que seguir haciendo estos esfuerzos en común, ¿verdad? Y revisar un poco que efectivamente son mayores nuestras similitudes, independientemente de nuestra ubicación geográfica, que nuestras diferencias. Por lo tanto, si la sociedad civil hacemos el esfuerzo en conjunto, yo creo que grandes cambios son los que se van a venir dando en nuestra América, que tanto lo grita desde las entrañas, tanto lo añora. Eso es lo que realmente necesitamos. Y ya por último, realmente ejerzamos el sufragio. Todos los que están habilitados para votar, les pedimos encarecidamente que lo hagan.
pero que lo hagan con conciencia, porque no solamente afecta lo que ocurre aquí con las políticas públicas, sino también afecta y en gran medida en el resto de nuestra América en relación a las políticas internacionales. Así es que instamos a todas las personas que están habilitadas para votar, por favor que lo hagan por nosotros que todavía no lo podemos hacer. Nuestros hijos, nuestros nietos, las próximas generaciones van a reclamar eso de nosotros. Y es que es la única oportunidad que usted como ciudadano tiene, la única oportunidad visible que nosotros tenemos para ejercer esa democracia que tanto se añora. Gracias, un placer. Muchas gracias, Katy. Edil, ¿un último reflexión final? Claro, sí, comparto lo que han dicho todas las otras panelistas. Gracias, Nitza, por la oportunidad. Creo que esto es un espacio muy valioso porque estamos creando lazos, ¿verdad? Con otros y otras puertorriqueños en otros lugares, pero también con latinoamericanos, y creo que esto es parte de, ¿verdad?, lo que nos queremos llevar. Yo creo que esto es muy importante en todas las luchas que cada uno de nosotros tenemos, esas alianzas y crear esos lazos con estas otras luchas para aprender de ellos y para también tener esa solidaridad que muchas veces es bien importante, esa energía y esa energía positiva es muy importante para seguir en estas luchas, que obviamente son luchas que nos gastan muchas de las energías que nosotros tenemos. Y por último, quería también, ¿verdad?, unirme al coro de voces de lo importante que es salir a votar, no solamente en Estados Unidos, en Puerto Rico hay elecciones el mismo día que en Estados Unidos, en noviembre 3, y son unas elecciones muy importantes, sabiendo todo lo que ha sucedido en los últimos años y lo que sucedió en el verano del 2019. Así que es importante que la gente ejerza ese derecho que tiene, pero también, o más importante aún, que la gente sepa que esa democracia participativa que tanto nosotros luchamos y añoramos, no solamente se ejerce cada 4 años o cuando vamos a la urna, se debe ejercer todos los días, todos los días, todos los días. Tenemos que luchar por esa democracia, se lucha todos los días. Así que votamos y al otro día nos organizamos para seguir haciendo todo el trabajo que se tiene que hacer. Así es, luchando y organizándonos. Bueno, estamos llegando al final de nuestra jornada. Le queremos agradecer a todos ustedes por haber participado, por sacar este tiempo para conversar. Esto es una conversación muy rica y hay mucha tela que cortar y vamos a continuar. De hecho, les quiero anunciar que el lunes tenemos otro coloquio de 4:30 a 6:30. Va a ser un poco más largo, sobre justicia ambiental y luchas sociales, y vamos a tener a 4 invitados e invitadas, a Ramón Cruz de la organización Sierra Club, al catedrático de la Universidad de Puerto Rico y geógrafo Carlos Severino. Vamos a tener también a un catedrático geógrafo, pero que está metido o ha estado inserto en las luchas indígenas y campesinas, también con las comunidades migrantes que transitan en México. Él está en Chihuahua y trabaja en el Colegio de la Frontera Norte, se llama Emiliano Díaz, de la organización Instituto de Geografía por la Paz. Y vamos a tener también con nosotras y nosotros a una compañera también, directora ejecutiva de ODECO, que es una organización garífuna en Honduras, que también va a hablar sobre el trabajo, las luchas y los temas ambientales en Honduras. Así que vamos a continuar con esto. El martes vamos a tener otro coloquio en el que vinculamos los temas de pobreza y desigualdad con otros temas que tienen que ver con la vivienda, los desalojos que están ocurriendo, la salud mental. Y tenemos también otras compañeras, también garífunas, colombianas, que una vive en Nueva York, otra vive en el sur del país. Vamos a tener entonces el miércoles otro coloquio súper importante que le vamos a estar
conversando más adelante, que se llama Desde Puerto Rico para la Diáspora. Este es un segmento especializado especialmente sobre Puerto Rico y con puertorriqueños que viven en Puerto Rico. Jueves y viernes vamos a tener un coloquio sobre emprendimientos y sobre emprendimientos con emprendedores sociales, y el viernes vamos a concluir con un segmento especial con comunidades de fe, con personas que trabajan en comunidades de fe, con comunidades de base de fe, sobre estos temas, sobre participación democrática y las luchas sociales en Estados Unidos y en nuestras comunidades de origen. Con esto los dejo. Sírvanse a platicarnos a nosotros en nuestras páginas y en nuestras páginas de Ciudadanía Vota, Nueva Ciudadanía, y de la Fundación Pisces en Facebook, en Instagram y en YouTube. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Denle like a nuestra página para seguirnos comunicando. Muchas gracias. Que estén bien. Muy agradecidas por su gran trabajo. Gracias a ti, Nitza. Que estén bien. Seguimos.